Bueno, ya aquí de regreso para seguir nuestra conversación. Muchas gracias por estar ahí pendientes, por estar escuchando mis pláticas acerca de estos temas. Estamos hablando acerca de lo que es la violencia intrafamiliar. Y vale la pena hablar un poco acerca de que cuando estamos hablando de violencia doméstica, estamos haciendo referencia a que este tipo de violencia no debería de significar peligro para la sociedad en general. Hace una carga, hace un daño, pero no debería de significar peligro para toda la sociedad. Nosotros sabemos que es algo terrible, sabemos que es una aberración de las relaciones entre personas, sabemos que tenemos que erradicarlo o que tenemos que luchar contra ella, quitarla de nuestras vidas, pero no es algo que físicamente, la violencia que se ejerce contra otra persona físicamente no me viene a afectar a mí. Moralmente, psicológicamente, no me debe venir a afectar a mí. Esto no es, por ejemplo, como cuando yo me doy cuenta que una mujer está sufriendo violencia, que está recibiendo golpes y que se queda callada, no me afecta, no me debe afectar. O sea, yo quisiera saber o cómo distinguir esa situación de que no es lo mismo como cuando un ladrón me sale a mí pues en la calle y me quita los bienes que yo llevo, o no es lo mismo que cuando un borracho me va a impactar a mí mi vehículo o a mí cuando yo voy caminando porque él estaba haciendo uso pues de licor. No es lo mismo ese tipo de situaciones. Yo no quiero que se me malinterprete con este tipo de razonamiento, y lo que quiero llevar más que todo a colación con este pensamiento es que tenemos que distinguir hasta dónde es que las autoridades se deberían de meter en estas situaciones. Porque nosotros cuando vemos un caso de violencia contra la mujer, un caso de agresión de un hombre a una mujer, venimos y exigimos a las autoridades. Y decimos, nosotros necesitamos que se haga algo. Necesitamos que las autoridades actúen, pero tenemos que preguntarnos también en qué es en lo que van a actuar. ¿Qué es lo que ellas deberían de hacer? Si cuando una persona está enamorada, nosotros sabemos perfectamente, nosotros conocemos perfectamente que no valen consejos, ni valen opiniones, ni vale punto de vista ni de mamá, ni de papá, ni de amigos, ni de nadie que esté rodeando a esta persona. Cuando la persona está viviendo un idilio, viviendo un enamoramiento, no permite que nadie le venga a hacer consejos, que nadie le venga a decir, mira, a mí me parece que este fulano se le ve como en el carácter o en las actitudes, o se siente como que puede ser de esta manera. No se permite, ¿verdad? Ponemos en práctica y venimos y decimos entre pareja, en las relaciones de hombre y mujer, son cosas privadas y ahí nadie se tiene que meter. Y si no se tiene que meter nadie, no se tiene que meter mamá, ni papá, ni los hijos, porque es que asumimos o suponemos que las autoridades se deben venir a meter en esas situaciones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta ese tipo de pensamiento. Las autoridades no pueden venir a normar, no pueden venir a intervenir cuando una persona no está tratando con la suficiente delicadeza, cuando una persona no está actuando con la ternura que se supone que tiene que actuar, cuando una persona
se supone que tiene que cambiar ciertas formas de ser, pero en estos casos nosotros sabemos, en las relaciones tóxicas, en las relaciones no funcionales, las autoridades no pueden venir a opinar, no pueden venir a detener a una persona porque no está siendo caballero, porque no está siendo tierno, porque no está respondiendo de la manera en la cual tiene que responder. Las autoridades actúan cuando ya el fin trágico, lamentablemente trágico, se ha dado. Ese final que para mucha gente era un final anunciado, como la crónica de la muerte anunciada, ¿verdad? Muchísimas veces estamos viendo esa situación y las autoridades no pueden intervenir hasta que ese momento trágico no ha pasado en la vida de las personas. Entonces, cuando esto pasa, nosotros vemos o nosotros nos damos cuenta que las personas se ponen a hacer las protestas y a exigir a las autoridades y aquella consigna que dice ni una más, porque las autoridades lo permiten, porque la policía lo permite, pero nosotros tenemos conscientemente que preguntarnos, ¿ni una más de qué? ¿Ni una más que se enamore? ¿Ni una más que se ilusione? ¿Ni una más que crea que este sí es el indicado? ¿Ni una más que escuche palabras bonitas de su pareja? ¿A qué es a lo que nosotros le estamos diciendo? Ni una más en estos momentos. Podemos pensar que puede ser ni una más y ponemos una consigna de decir ni una más que siga pensando que ella no es capaz de fajarse y de luchar por sus hijos ella sola. Ni una más que se esté pensando que si no depende económicamente de la otra persona, ella no va a poder salir adelante. Ni una más que piense que no es nada si no está con su pareja de lado. El Estado no puede supervisar todo lo que una persona celosa, lo que una persona tóxica, cuando un hombre le está impidiendo a una mujer que se vista de esta manera, que se arregle, que se ponga tal o cual ropa, cuando le está impidiendo hasta saludar al vecino, no se diga tener amigos o tener conocidos, cuando le está supervisando el teléfono, cuando le supervisa entradas y salidas, las autoridades no pueden intervenir en esos casos. Y nosotros tenemos que tener muy claro que esa es una situación privada. Eso es una pelea, eso es un tira y encoge que tiene una pareja en privado, entre ellos. No se puede ahí estar metiendo las autoridades. Y como les decía anteriormente, ahí está la pareja nada más viendo hasta dónde se aguanta, viendo hasta dónde puede llegar. Y mi recomendación al respecto es, no se pruebe tanto. No trate de medir sus fuerzas hasta los extremos. No puede la mujer estar retando al hombre. No puede estarse creyendo que la agresión siguiente va a ser igual que la agresión anterior. La mujer no puede crearse en su mente un panorama de decir me pega los viernes o los sábados 2 o 3 golpes fuertes y así va a ser toda la vida. No se puede pensar de esa manera. Puede ser que la siguiente agresión sea la última. Puede ser que la siguiente sea tan fuera de control por parte de esa persona que vaya a ser la última, que ya no pueda contar esa historia. Entonces, yo le recomiendo
a la mujer que está sufriendo este tipo de vida, a la mujer que está soportando cualquier tipo de agresiones. Recoja su dignidad, recoja su orgullo, agarre a sus hijos y váyase. Huya por su vida. Trate de salvarse, porque nadie le garantiza que la siguiente agresión va a ser igual a la anterior. Eso no. Cada vez es más progresivo. Ninguna mujer tiene que estar pensándose que va a poder cambiar a aquel hombre. Que aquel hombre lo que necesita es amor, comprensión, ternura, cariño y buenos tratos. Que él era grosero con la mujer anterior porque la mujer anterior no lo sabía cuidar. Ninguna mujer puede estar bajo este pensamiento, sino que tiene que agarrar, como le digo, su capricho, su orgullo y no esperar a ver si ese hombre era capaz de matar. Muchas mujeres se han ido a la primera o a la segunda agresión, no han comprobado si él era capaz de hacer más daño que ese y por eso es que están vivas. Porque si usted viene y dice, ay, pero es que qué exagerada, por un empujoncito se fue, con un empujoncito empieza la mayoría. Ah, pero qué mujer tan exagerada, si fue porque él andaba borracho que le hizo esto. Pues esa es la forma en la cual empiezan muchísimos. La mayoría de los que han tenido un desenlace trágico han empezado de esa manera. Entonces, mi recomendación es váyase antes de comprobar si ese hombre era capaz de matar. Es mejor quedarse con la duda. Es mejor suponer y decir no iba a ser capaz de, o no tenía el suficiente valor, o no tenía la suficiente fuerza, a comprobar que sí pudo haberlo hecho. Entonces, por favor, corra, váyase, busque dónde cobijarse en otro nido antes que no pueda contar la historia. Y en este aspecto, a mí me gusta muchísimo aconsejar a los padres de familia, porque el matrimonio es para toda la vida y protegemos, defendemos, predicamos y velamos por eso. Pero nuestras jovencitas, las muchachas que estamos criando en la actualidad, ellas tienen que saber que tienen un lugar al cual regresar con sus padres en su casa cuando el príncipe se les convierte en sapo, cuando las ilusiones se quiebran y cuando ellas no le encuentran salida a la situación. Esas muchachas deberían de saber que pueden volver a casa, que pueden llamar a su papá, a su mamá, a su tía, a su abuelita y decirle, no estoy bien, necesito auxilio, necesito ayuda, necesito que me vengas a traer. Y tienen que saber que va a haber alguien que las reciba. También sería muy bueno que la iglesia aprendiera a tratar estos temas, que la iglesia pudiera tener un lugar de cobijo para recibir a algunas muchachas que su familia no las recibe, que no tienen a dónde ir por parte de su familia, que estas muchachas tuvieran un lugar al cual llegar, un lugar de emergencia en el cual cobijarse y saber que no tienen que aguantar un día más, que no tienen que aguantar otra borrachera más, otra agresión más, sino que tienen a dónde llegar. También nos hace falta respecto de este tema muchísima empatía. Nos hace falta dejar de criticar, dejar de menospreciar a una mujer que se ha separado de su marido por causa de violencia. Porque muchísimas veces se escuchan comentarios como que él la agredió o él la golpeó o él le hizo esto
porque ella, a saber qué fue lo que hizo, a saber cuál era el actuar de ella, por algo, no fue por gusto, sino que fue por algo que él llegó a estas consecuencias. Y a veces lo decimos en frente de las personas. Decimos, si le pasó esto fue porque, porque ella se lo merecía, porque ella dio motivo, porque ella sabe qué hizo. O muchísimas veces también estamos muy prestos, estamos muy listos a criticar, a hablar de la divorciada, la que era golpeada, la que la dejaron, y pues esa mujer ya no tiene más valor, esa mujer difícilmente va a poder rehacer su vida, difícilmente una persona honorable se puede fijar en ella porque ella ya tiene un pasado, y no nos importa si el pasado se le arruinó por culpa del fulano, por culpa de él. Lo que importa es que ella ya tiene una carga, ya tiene una mancha en su vida y no se la va a poder quitar. Y nosotros no colaboramos en nada con poderle hacer llevar esa carga un poquito más ligera, sino que colaboramos para hacerla muchísimo más pesada. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener muchísima más empatía con respecto a este tema. Ninguna persona está obligada a soportar este tipo de vida. La Biblia nos dice que el Señor nos ha llamado a paz, a vivir en paz, a convivir en paz, a vivir tranquilos. Ninguna persona, ninguna mujer está obligada a vivir con los nervios de punta, a vivir con el Jesús en la boca, como decimos, a vivir con aquella desconfianza de que no sabe qué va a pasar la siguiente fin de semana, el siguiente fin de mes, cuando no alcance para los gastos, cuando el esposo venga agresivo, cuando el esposo venga a golpearla, no tiene a dónde ir y vive con aquella incógnita y vive con aquella problema, con aquella qué sé yo cómo explicar, ¿verdad? Aquella situación emocional, psicológica que la persona está viviendo, porque no puede solucionar y porque no haya cómo hacer las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a lidiar con este tema de esta manera, a tratar de ser empáticos, a tratar de ser más amigos, más comprensivos, más queridos con la persona que ha sufrido agresión, y a tratar de ser un poco más agresivos con la persona que es agresiva. No podemos tratar o estar diciendo de que como por las circunstancias, por el precio de la gasolina, por el alto costo de la canasta básica, que por eso es que a él las cosas se le van de las manos y por eso es que ha hecho eso. Entonces, cuando nosotras determinamos todas esas cosas y comprendemos y distinguimos que son problemas privados, como le digo, problemas de pareja en los cuales supuestamente nadie se tiene que meter, pero entonces nos preguntamos, bueno, y entonces si la iglesia puede colaborar siendo consejera, siendo empática, si la familia puede colaborar brindando un apoyo a estas personas, las autoridades entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como yo les estaba diciendo antes, ellas de su libre espontaneidad no pueden estar supervisando la vida amorosa de las personas. La vida en pareja no le corresponde mandar un supervisor como que es los del fisco, ¿verdad? Los que son los de para cobrar los impuestos, o como que son los que supervisan en los restaurantes, que andan cotidianamente viendo si se están cumpliendo con todos los lineamientos que las leyes establecen. Nosotros no podemos esperar que el Estado en algún momento ejerza tal control en nuestras vidas
de manera que venga a estar cada 3 meses llenando un formulario para ver si mi matrimonio está funcionando correctamente o para ver si ellos tienen que intervenir de alguna manera, si nos van a imponer una multa porque no estamos llevando bien las cosas, o nos van a poner una sanción porque no llevamos el matrimonio como ellos están diciendo. No, no podemos suponer eso. Eso sería risible o ridículo esperar que como ellos supervisan ciertos temas, vengan también a supervisar la vida matrimonial. Por eso les digo que nosotros tenemos que definir muy bien a dónde llegan las autoridades y a dónde no pueden llegar. Y en una parte de las que nosotros sí podemos obligar o sí podemos exigir a las autoridades es cuando ya se ha puesto una denuncia, cuando la persona ha decidido poner una denuncia y las autoridades no hacen mucho por proteger a aquella persona que está poniendo la denuncia. Hay, por ejemplo, algunas órdenes de alejamiento en las cuales tiene que quedar muy claro. Si la persona que ha solicitado la orden de alejamiento es quien ella misma la rompe, quien ella misma la infringe, quien ella misma se acerca a la otra persona o permite que aquella persona se acerque sin llamar a las autoridades, quiere decir que ella de una manera está siendo cómplice de aquella persona, están siendo compinches y entonces las autoridades en ese caso no se van a meter. No podemos exigir que las autoridades obliguen a la persona si la que puso la denuncia, si la que pidió la orden de alejamiento está contenta con aquella persona cerca de ella. Pero si tiene una orden de alejamiento y la persona la quiere hacer efectiva y la persona llama por teléfono y dice, este fulano está en la puerta de mi casa o está rondando cerca de mi calle o en la escuela donde están mis hijos, entonces las autoridades deberían de estar prestas, de estar rápidas, disponibles para poder ir a hacer efectiva esa orden, para poder ayudar a esa mujer a que esta persona no se acerque a ella. También se tiene que pedir que las autoridades tomen en serio las denuncias, las autoridades, porque se escucha. Yo no he estado ahí en el momento que se ha puesto la denuncia, no sé cuáles han sido las verdaderas palabras, pero lo que algunas personas dicen, expresan, es que la autoridad le ha dicho, quizá usted malinterpretó. ¿Qué fue lo que usted le hizo a él primero? ¿Qué fueron las palabras que él le dijo a usted? Quizás eran en respuesta a algo que usted estaba haciendo, o quizá él estaba muy enojado, o quizá él estaba muy molesto, por eso fue que le dijo esas cosas. Entonces, tenemos que exigir que las autoridades actúen en base a lo que se está viendo. Si la persona golpeó, no importa por qué golpeó, tiene que actuar en razón de aquellos golpes. Si la persona agredió verbalmente, no importa por qué lo hizo. Se tiene que actuar en razón a aquella agresión que ha habido. No podemos nosotros estar haciendo el trabajo del psicólogo. Ya va a venir en algún momento el psicólogo y va a ser quien va a evaluar y quien va a decir por el estrés, por su carácter, es que usted actúa así, le va a dar medicina, le va a dar un tratamiento, va a buscar la manera de cómo ayudarle a aquella persona, pero no es la policía la que tiene que determinar por qué esa persona actúa de esta manera. Y no tiene que minimizar el que la otra persona vaya a presentar el caso ante las autoridades. También hay otras medidas que se pueden implementar. En algunos países
ya se usan y lamentablemente no funcionan como deberían de funcionar. Este es, por ejemplo, uno que se llama el botón de pánico, que puede estar instalado en alguna parte de la casa, que es como los que ustedes ven a veces cuando hay algún asalto en los bancos o en alguna joyería, que hay un botón por ahí escondido que nada más pues los que viven o los que están administrando ese lugar saben en dónde se encuentran, y entonces ellos lo presionan. Es un botón silencioso que la señal se va directamente para la policía. Entonces, cuando las mujeres están siendo víctimas de agresión, deberían de tener acceso a algo como esto: un dispositivo que esté por ahí donde ella sepa que lo va a ir a presionar y que el auxilio va a venir, o un número del teléfono que ella pueda marcar y que se sepa que es una alerta de verdad y que va a recibir ayuda en ese mismo momento cuando la persona está pidiendo ese auxilio. Debería de venir pronto, debería de ser lo más ligero posible. Otra cosa es que se debería de poder tratar al agresor como se trata a los demás delincuentes. Ya sé que ya dije que la violencia doméstica no me afecta a mí, la violencia doméstica que están sufriendo las otras personas. Pero cuando nosotros ponemos esto como un atenuante y la persona que ha sido agresiva con su esposa no tiene por qué ser agresiva con el resto de la sociedad. Pero eso no quiere decir que tenga derecho a tener una pena más leve, a tener una pena a veces risible, porque lo que hizo lo hizo en contra de su esposa. Entonces, esa clase de hechos deberían de llevar una pena semejante a la de los demás delincuentes. Y esa persona debería de tener sus antecedentes penales en los que diga: este es un agresor, esta es una persona que ha cumplido pena. Y a lo mejor, así como están los que han cometido agresiones contra menores, sería bueno que los que han cometido agresiones de violencia doméstica pudieran también estar en alguna lista especial para que las otras mujeres pudieran ver si esa persona ha cumplido una pena, para no arriesgarse, para no decir va a cambiar o yo le voy a ayudar. No se tienen que minimizar estos delitos. Este es un tipo de delincuencia igual que la demás delincuencia, o más grave todavía que la otra forma de delincuencia, porque las otras personas han cometido agresiones contra extraños, contra personas que no conocen, y lo han hecho por un fin económico o por ganados por agresividad o por lo que sea. Pero esta persona que ha ejercido violencia doméstica lo ha hecho contra una persona que se supone que debería de tener una relación buena, que según la Biblia debería de ser como un vaso frágil, que debería de tratar como a sí mismo. Entonces, si ha sido capaz de cometer este tipo de agresiones, yo me atrevo a decir de que es un tipo de delincuente para nada inferior a los otros, sino que si es un tipo de delincuente que es capaz de agredir a su persona de confianza, a la persona que a veces le ha jurado un buen trato y una buena convivencia, entonces, ¿qué podemos esperar los demás ciudadanos de esta persona? Si ha sido capaz de dañar a sus hijos, a sus familiares, con la actitud que esa persona ha tenido. Entonces, no se debe minimizar en cuanto a las penas que se le van a imponer.
No se debe tomar a la ligera el que porque es violencia intrafamiliar y porque no causa daño a la sociedad en general, la persona puede salir y luego hacerle daño a otra mujer y a otra mujer y a otra mujer. Que si la pena hubiese sido un poco más alta, esta persona hubiese estado más tiempo en la cárcel y entonces no hubiese tenido la oportunidad de dañar a 2, 3 o 4 mujeres. A veces las autoridades imponen unas penas que son ridículas para este tipo de casos, o a veces también la carga para probar estos delitos pesa nada más que contra la mujer, porque como es ella la que está denunciando, es ella la que tiene que brindar pruebas, y cuando esas pruebas no son físicas, se puede juzgar a la mujer y decir, ella está inventando, ella está exagerando las cosas para hacer ver un caso como dramático o para poder causar lástima en las autoridades y que las autoridades se conduelan con ella. Entonces, muchísimas veces las autoridades dejan la carga de la prueba sobre la mujer, nada más que en la mujer. Es ella quien tiene que probar, es ella quien tiene que convencer al juez de que ha sido agredida. Y a veces la mujer, cuando está frente a la persona que la está agrediendo en el juzgado, la mujer se comporta de una manera tímida, no es capaz de hablar con libertad y de decir esto, esto y esto y esto me ha hecho esta persona que tengo enfrente. No es capaz de expresar de esa manera porque ella está intimidada, porque ella le tiene temor. Pero esto muchas veces se valora como que aquella persona está mintiendo y por eso es que no puede expresar todo lo que le dijo, o por eso es que se confunde con las palabras que está diciendo, y es porque ella está mintiendo. No se toma en cuenta que le tiene temor al fulano que está ahí enfrente, que le tiene miedo a aquella persona y que por eso no puede hablar espontáneamente y libremente acerca de lo que aquella persona le ha hecho. Entonces, cuando esta mujer está tartamudeando o está dudando en algunas cosas, se califica como que es mentira, como que está sacándose debajo de la manga lo que está hablando, y se le da el derecho a la duda al agresor. Y entonces él recibe una pena ridícula o recibe una pena que no es acorde a lo que la persona ha sufrido. En este tipo de casos, nosotros deberíamos poder exigirle a las autoridades y pedirle a las autoridades que den cuentas. Exigirles a las autoridades por qué un agresor está libre antes del tiempo que debería estar libre. ¿Por qué un hombre que golpeó a una mujer, que la dejó irreconocible, que la mandó para la UCI, no pudo ser juzgado porque ella no fue a declarar? Y entonces ese fulano quedó libre y después tuvo la oportunidad de agredir a otra persona. ¿Por qué las autoridades no frenaron eso? ¿Por qué no estuvieron listas a impedir que una mujer más fuera agredida por esa persona? En esos casos nosotros sí podemos ir, exigir, hacer manifestaciones, ponernos una camiseta de un color y decirle a las autoridades, exigimos que nos defiendas en estas conductas que tú estás teniendo. Pero no podemos, como lo repito, exigirles a las autoridades que vengan a supervisar la relación de cada fulano, porque cuando ellos lo estén haciendo no nos va a gustar, no nos va a agradar que vengan a nuestra casa
el supervisor de matrimonios, a ver cómo estamos llevando nuestra relación, a llenar un formulario, a que nos pongan una multa, una llamada de atención porque no somos lo suficientemente cariñosos, porque no somos lo suficientemente empalagosos para su punto de vista. Entonces, hay que distinguir muy bien cuándo es que nosotros les exigimos a las autoridades, hasta dónde las autoridades pueden intervenir en una situación que es privada. En aquellas situaciones en las cuales ni mamá ni papá se pueden meter, ¿por qué es que nosotros suponemos que las autoridades sí se van a venir a meter? O sea, es un pensamiento demasiado ingenuo de nuestra parte. El pensar que ellos están obligados a conocer las intenciones de cada persona, como que es una película que sale, no recuerdo el nombre, pero que conocen los delitos con unos días de antelación, ¿verdad? Como que la persona se le va a poder leer la mente y saber, este va a ser agresor, entonces lo vamos a separar de esta persona desde antes. Eso no se puede hacer. Eso ni en las ilusiones más grandes se puede hacer. Entonces, aprendamos a distinguir hasta dónde pensamos que se puede meter y hasta dónde no se puede meter. Porque la relación de pareja es justamente eso, de pareja. Y no queremos estar pensando que la intromisión del Estado va a llegar a tanto como para querernos obligar a dejar a una persona o a no tener una relación con esa persona. Entonces, distingamos. Cuando estamos diciendo ni una más de qué, ni una más que se crea los cuentos, ni una más que se ilusione con las palabras del primer fulano que se le pone enfrente. Y otra cosa, ahora sí, ya para finalizar por completo, para dar por cerrado lo que es este tema, quiero hablar acerca de cuando la mujer ha pasado por esta situación, cuando la mujer ha tomado la decisión de dejar a este fulano que le hacía la vida cuadritos, que la agredía, que era tóxico, que era celoso, que le privaba de trabajar, de tener amigos, de ir a la iglesia, de tantas cosas. Cuando la mujer se ha liberado a tiempo de esta situación, tiene que tener la suficiente madurez como para quedarse sola por un buen tiempo, como para, como que es algún tipo de droga, como que es el licor, para desintoxicarse a sí misma de aquella relación que vivió. La mujer tiene que tomarse su tiempo, como que se ha vivido un luto, porque para esta persona, aquel que fue agresivo, ya está muerto. Entonces tiene que vivirlo como que es un luto, como que lo va a llorar, no lo va a creer, después se va a ir conformando y después va a empezar a ver brillar nuevamente el sol. Pero lo tiene que vivir justamente como que es un luto. La mujer no puede salir corriendo cuando recién ha roto una relación y salir corriendo a envolverse en otra relación porque ella necesita demostrarle al otro fulano que alguien más sí la va a querer o que alguien más sí la va a apreciar, que ella gusta para alguien, que alguien la aprecia, que alguien la desea, que alguien la quiere. Y entonces por esa intención de demostrarle a la persona que fue violenta, viene ella y toma el primer sonriente que le pasa por el camino. Perdón. Porque la mujer muchas veces necesita demostrarle a la sociedad que
aquel no la dejó porque ella era mala, sino que alguien más se fija en ella, alguien más la va a reivindicar, o porque la mujer necesita demostrarse a sí misma que si él no la apreció, si él no la quiso, ella todavía tiene potencial, ella todavía despierta ilusiones y despierta pasiones. Entonces, la primera persona que le sonríe, a la primera persona que le parece amable, la mujer se confía y se va con esa persona. Cuando sus heridas no están todavía sanas. Cuando va a ser una herida mal curada. Porque tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que un clavo saca otro clavo. Porque eso es un pensamiento conformista que nos hace ir de error en error, ¿verdad? Que no nos deja poner bien los pies en la tierra, acentuar las aguas y tener la plena certeza de qué es lo que quiero en la vida, qué carencias psicológicas, emocionales tenía yo en el momento en el cual esta persona pudo venir y agredirme y que yo me quedé callada y que yo la acepté. ¿Qué era lo que yo estaba pasando en aquel momento para que yo sufriera todo aquello, para que yo viviera todo aquello, que no lo pude frenar y lo permití y lo viví? ¿Cómo yo voy a hacer para sanar esa situación para que no me vuelva a suceder? Cuando uno recién está saliendo de una relación enfermiza, de agresiones, de maltrato, de palabras hirientes, de palabras soeces, la primera palabra amable que se escucha, uno la puede ver como que es un oasis en el desierto. Y puede ser la verdad, porque se viene de una relación con un troglodita, con un cavernícola, con un animal. Y entonces la primera amabilidad que se ve, que se escucha, se siente como que es un flotador que nos va a sacar, nos va a salvar la vida, o se siente como que es un oasis en el desierto. Y efectivamente es un oasis, o mejor dicho, es un espejismo. Porque cuando no estamos sanas, cuando no sabemos verdaderamente qué es lo que queremos, vamos a estar atrayendo nuevamente al tipo de persona equivocada, al tipo de persona que va a venir a hacer daño nuevamente cuando que no estábamos completamente sanas, cuando que no se habían sellado todas aquellas heridas. Entonces, cuando una mujer ha pasado por un infierno, no tiene que suponer que el primero que le habla amable es el ángel salvador, sino que tiene que sanar, razonar, poner los pies en el suelo, ubicarse en la realidad. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué atraje a mi vida ese tipo de persona? ¿Qué carencia es la que yo tengo? ¿Qué necesidad es la que yo tengo? ¿Qué debilidad es la que yo tengo para que esta persona se fijara en mí y tuviera la suposición que podía agredirme, que podía menospreciarme, que podía menoscabar mi persona? ¿Qué es lo que yo hice para que esta persona pudiera venirlo a hacer? ¿En qué se lo permití yo? ¿Para qué tengo yo que saber todo eso? No es porque sea culpa mía lo que ha pasado. No es porque sea culpa mía, pero es para yo ver a qué tipo de personas estoy atrayendo a mi vida. Y obviamente voy a conocer el tipo de personas que estoy atrayendo, saber que son las personas equivocadas y entonces poder decir
no lo voy a permitir nuevamente. No lo voy a volver a permitir. Porque, como lo digo y como lo repito, cuando una mujer permite la agresión, la violencia del tipo que sea, no se está afectando nada más a ella misma. Está afectando a sus hijos, a sus hijas. Los hijos varones que ella tenga van a suponer primeramente que ellos pueden actuar de la misma manera, que a las mujeres se les trata de esta manera. Entonces usted está condicionando ya a las mujeres de sus hijos a que van a tener que vivir de la misma manera como usted ha vivido, a que van a tener que soportar las mismas cosas que usted ha soportado. Y si es un muchacho con un espíritu diferente, con un carácter diferente, le va a acarrear problemas. Porque entonces va a venir, va a tratar de defenderla y le puede arruinar la vida a ese hijo. Cuando ese hijo trate de defenderla, puede causarle daño a su padre y entonces le va a arruinar la vida a ese hijo. Y cuando se tienen hijas hembras, las niñas van a suponer en su psicología, en su pensamiento, que la forma normal, que la forma correcta de vivir es vivir soportando agresiones. Que así vivió su mamá por tanto tiempo, así vivió su abuelita, así vivieron sus tías, entonces esa es la forma en la cual a ella le toca vivir. Y estas niñas van a buscar en su pareja a una persona que se asemeje a su padre. Y esa persona que se asemeja a su padre va a ser también un agresor igual que su padre. Y como yo les decía, yo no me imagino lo que es una hija o una sobrina que esté siendo golpeada. Porque a veces uno se lo imagina como que le pasa a uno y uno sabrá por qué lo aguanta. Pero sus personas queridas, sus personas amadas, no se supone que tengan que soportar estas cosas. Entonces, es mentira que la iglesia nos obliga a aceptar esto. Es mentira que la iglesia aconseja aceptar estas situaciones. Esos son pensamientos que se han ido moldeando en las personas como para venir a decir la mujer tiene que estar sujeta al marido en todo. Y ese todo, según el razonamiento, implica también la agresión de cualquier forma. Pero esa es una mentira. Esas son cosas que nosotros se nos han venido metiendo en la cabeza porque no estamos leyendo la Biblia, porque no estamos estudiando correctamente, porque no estamos poniendo en perspectiva cada uno de los casos. Ni la Biblia, ni Dios, ni los predicadores, ni los ministros de la iglesia obligan a una persona a soportar este tipo de agresiones, a vivir bajo este tipo de temor, bajo esa situación en la cual no sé si me va a golpear mañana o el fin de semana, o no sé si voy a andar el ojo morado o cómo voy a estar. Nadie debería de vivir bajo esa forma, bajo esa dinámica de vida. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a actuar, qué es lo que nosotras vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer yo si yo estoy viviendo este tipo de situaciones? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a soportar? ¿Hasta dónde estoy obligada a soportar? Porque a veces se supone, como le digo, que es una obligación, que por los hijos, que por el sostenimiento económico, que por el qué dirán, que porque el matrimonio es para toda la vida, pero ¿hasta dónde estoy yo verdaderamente dispuesta a soportar este tipo de agresiones? ¿Estoy dispuesta a denunciarlo en la iglesia? Es lo correcto que se debe hacer, porque no está bien que
el sacerdote espiritual, que la voz de Dios en la tierra sea una persona que no respeta a su mujer. Pedro dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay que vivir con ellas sabiamente. Entonces, si usted no exige que su esposo no sea una persona violenta, le está poniendo freno a sus oraciones. Porque si la persona por sí misma no toma conciencia que es pecado, que está mal lo que está haciendo, hay que ayudarle de alguna manera. Hay que instruirle de alguna manera y hay que abrirle los ojos. Y hay que decirle, está llevando un cristianismo por gusto. Lo que estás haciendo es prácticamente por gusto. Porque Dios no se está agradando, Dios no te está escuchando. Y además de eso, estás perdiendo o estás predicando en vano a un montón de personas que te escuchan, que por fe te están escuchando. Y después tenemos que tomar en cuenta si estoy también dispuesta a ir ante las autoridades. Media vez yo vaya ante las autoridades civiles, ante la policía, ante la fiscalía a exponer mi caso, tengo que estar dispuesta a qué es lo que va a pasar con ese caso hasta las últimas consecuencias. No se vale que como personas cristianas, como practicantes religiosas, vayamos a hacer una denuncia ganadas por la emoción o ganadas por el entusiasmo del rato o porque ahora sí me dolieron mucho los golpes o los insultos, voy a ir a denunciar, y va y pone su denuncia y todo, se llevan presa a la persona y después es la misma mujer que ha ido a poner la denuncia la que anda buscándole un abogado para que lo saque. Cuando se es una mujer cristiana, no se vale eso. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y así usted me lo tome a mí como, ay, qué grosera Celi, qué exagerada, que cómo puede venir a decir eso, cómo uno no le va a ayudar al prójimo si lo ve mal. Es que cuando uno va a hacer uso de las entidades judiciales, de las entidades policiales, uno mismo tiene que ser responsable de la denuncia que va a ir a hacer. La persona que ejerce violencia tiene que hacerlo con la conciencia de que en algún momento lo pueden grabar y esa va a ser prueba suficiente para irla a presentar ante las autoridades. Tiene que estar consciente de que en algún momento se le puede estar poniendo una trampa. La mujer le puede estar incitando para que explote en violencia para sacarle un video, irlo a denunciar y ponerlo preso. Entonces, la persona que es violenta tiene que vivir bajo ese pensamiento. En cualquier momento va a excederse o en cualquier momento lo van a cachar, lo van a grabar, va a dar un golpe que va a tener que ir al hospital y va a tener que ir a dar cuentas por eso. Y la persona que sufre la agresión tiene que vivir bajo el pensamiento: si yo lo estoy aguantando, espiritualmente no estoy haciendo nada, ni mi esposo está haciendo nada. Espiritualmente vamos a la iglesia a gastar zapatos, porque a Dios no le gusta este tipo de vida, porque el matrimonio es honroso y el matrimonio es sin mancilla, sin violencia, sin agresiones. Entonces a Dios no le gusta este tipo de relación. Tenemos que estar claros. Luego, si lo soporto, ¿por qué lo soporto? ¿Qué es lo que me obliga a mí? No es la iglesia, no es Dios, no es la Biblia. Entonces, soy yo quien ha tomado la decisión de aguantarlo. ¿Por qué?
por mi familia, por mis hijos, por mi situación económica, entonces yo debo ser responsable de por qué yo he tomado esa decisión. Y luego, si yo tomo la decisión de ir y denunciar a aquella persona, yo tengo también que ser responsable de las consecuencias que se van a venir por aquella denuncia. Aquella persona la van a ir a llevar presa, va a haber un juicio, tengo que presentar pruebas y no puedo echarme para atrás al siguiente día. No puedo estar jugando yo misma con las autoridades, ni estar jugando con mi palabra y yendo un día a denunciar y otro día a quitar la denuncia. Eso no es de personas cabales. Perdonar sí, perdonar es otro tema, pero perdonar es un tema diferente a lo que es hacer uso de las entidades judiciales y hacerlas valer y hacerlas respetar. Eso es una cosa muy diferente. Entonces, yo quisiera aclarar y dejar ese punto es claramente. Si yo ya tomé la decisión, ya no soporto más y ya tomé la decisión de ir a denunciar, yo me voy a hacer responsable del proceso que se va a empezar. Yo me voy a hacer responsable de lo que va a pasar en delante con aquella persona. Yo sé que puede ser que va a ir tanto tiempo preso, pero yo estoy consciente que eso dicen las leyes y que lo que me ha hecho a mí aquella persona necesita una reprimenda, necesita un castigo de esa dimensión. Pero por favor, estar jugando con las autoridades, estar jugando con la familia, estar jugando con toda la sociedad, diciendo hoy una cosa y mañana otra cosa. Ya yo me arrepentí pidiendo hasta prestado para ir a pagar el abogado por algo que usted misma provocó. Entonces, seamos coherentes con eso, seamos firmes con ese tema. Si de verdad han sucedido las cosas, si ya yo no lo voy a permitir, si ya yo no lo voy a soportar, entonces, como le digo, tengo que afrontar esas consecuencias. Pero dejemos de decir que la iglesia, que el predicador, que fulano le dice que tiene que aguantar, porque nadie tiene que aguantar ninguna de esas conductas. Entonces, será que hay mucho más de qué hablar, pero vamos a ir finalizando esta charla que se trató acerca de la violencia doméstica o intrafamiliar, que no pudimos abarcar al tipo de violencia que se da con todas las personas que intervienen en una familia, sino que pues la que más problema nos genera, que es la que se da en parejas. Entonces, espero que nos sirva un poquito para poder llevar la fiesta en paz, para poder comprender cuáles son los matrimonios que están funcionando bien, para poder comprender cuando nuestro matrimonio está yendo por mal camino y saber buscar la solución de la manera apropiada, con las personas apropiadas, en el tiempo apropiado, antes que sea demasiado tarde. Porque lamentablemente muchísimas veces venimos a reaccionar hasta que vemos a una persona que ya su vida se le quitó por parte de una persona que no pudo controlar su fuerza, que no pudo controlar la agresión del momento. Yo sí pienso que una persona que agrede a su pareja de esta manera, originalmente no está pensando en quitarle la vida. En el momento en el cual empieza la agresión, está pensando en darle una reprimenda.
y la mano se le va. Entonces, para evitar esto, estemos con los ojos bien abiertos y pues llegamos hasta acá. Que Dios nos bendiga muchísimo y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima y bendiciones.